En las dos primeras pláticas de esta serie que le hemos llamado Tu Destino, aprendimos que para Dios nosotros somos una obra maestra, única, especial y muy valiosa. Pero ser una obra maestra conlleva una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que conozcas, tú ni yo, que somos una obra maestra que tiene un destino ordenado por Dios. Y la razón de que no nos enteremos, que no entendamos esto, es que en el momento que lo vamos a comprender, nuestra vida va a ser diferente y va a cambiar la manera como piensas, trabajas, caminas, hablas, vistes, sueñas, te relacionas, te tratas a ti mismo y a los demás. Así de trascendente es el hecho de identificar con claridad cuál es el destino que Dios trazó para nosotros. Y hablando de obras de arte, obras maestras, quiero hacer aquí un paréntesis. Levante la mano todos los que son papás y mamás. Ok, es para ustedes. Sus hijas deben tener presente que una obra maestra está protegida y custodiada para que ninguna persona las toque. Padres, enseñen a sus hijas que son una obra maestra, tan valiosa cada una de ellas, que solo la puede tocar la persona escogida y reservada por Dios para amarlas y cuidarlas toda su vida. Y esa persona es el papá y es el esposo. Nada más. Porque le habrán de tocar con respeto, con honra, con amor. Y eso será fundamental para que su hija conserve la pureza y no pierda valor. Pero si nosotros como padres animamos a nuestras hijas a salir con el primero que pase, a que se relacione con cualquier persona, el riesgo es que como obras de arte van a ser tocadas de forma indebida. Por eso es nuestra responsabilidad como papás cuidar a nuestras hijas. Yo creo que la edad donde pueden salir ya para conocer a una persona, para el matrimonio, pues a los 45, 50 años. Ya maduritas, ya entendiendo. Y déjeme decirle algo a los hijos que son solteros, a las hijas que son solteras y se quieren casar. Te quiero dar mi mejor consejo el día de hoy. Espera que Dios te traiga la persona que Dios quiere para tu vida. Espera que Dios te traiga al esposo y a la esposa. No toques ni te dejes tocar más que por tu esposo y por tu padre. Nada más. Si esta lección a muchos de nosotros nos la hubieran dado, nuestra vida hoy sería muy diferente. Pero siempre hay tiempo para empezar a hacer los cambios que son fundamentales. Y cierro este paréntesis. Tú eres una obra maestra, eres una pintura, un poema, una canción, una escultura, una obra de arte. Ahora piensa de ti de esta manera. Acéptate a ti mismo como obra maestra de Dios y empieza a honrarte a ti mismo y piensa que cuando te honras a ti mismo, lo que estás haciendo en realidad es que estás honrando a la persona que te creó. Yo sé que algunos, al hablar de estos temas, lo que están pensando es, yo no me siento una obra maestra. Yo no me veo a mí mismo como una pieza invaluable. Yo te pido que tomes en cuenta que lo que estamos compartiendo hasta ese momento, nada tiene que ver con tus emociones, ni con tus pensamientos. Yo lo único que he hablado de ti es de lo que Dios tiene como percepción de ti.
ante los ojos de Dios, tú eres una obra maestra. Imagina por un segundo que soy afroamericano y el color de mi piel es negro piano de cola. Y te digo, no me siento negro. Estoy convencido que soy blanco suizo de ojo azul. Yo sé ¿qué me dirías? Pues mira, lo que creas o sientes o pienses, nada tiene que ver con lo que tú eres. Si eres negro y me siento negro, o si creo que soy negro, o si dejo de creer que soy negro, de cualquier manera, soy un, ¿qué? Soy negro. Somos obra maestra de Dios si lo crees y si no lo crees también. Por eso este no es un problema de Dios, este es un problema nuestro. Tú eres una obra maestra, lo sientas o lo creas o no lo creas. Puede ser que a lo mejor tú te ves como un fracasado, como un derrotado, pero Dios asegura que eres hechura suya, dice la Biblia en el libro de Efesios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Eres hechura de Dios y todo lo que hace Dios es perfecto. Y si Dios te hizo, y si te hizo, entonces tú también eres perfecto. Uno que otro fallita por ahí. Entonces, cuando tu mente o tus emociones o tus sentimientos te digan otra cosa, tú tienes que enfocarte en la realidad, no en lo que sientes, ni siquiera lo que percibes. Dios te creó de manera maravillosa para que cumplas un propósito específico en tu vida. Y hay dos cosas que tenemos que hacer. Dios va a elevar tus sentimientos y pensamientos al nivel de tu destino. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros baje el destino al nivel de cómo te sientes o cómo te veas. ¿Alguna vez tú dijiste, yo para las matemáticas no puedo? Levante la mano. ¿Quién te dijo que no podías? Tan no podías, decías tú, que reprobé física, química, matemáticas, estadística y todo lo que tenga números. ¿Cuánto de eso no fue producto de que tú te dijiste a ti mismo, no puedo? Y bueno, si tú dices que no puedes, pues a la hora del examen, ¿qué pasaba? Pues no puedes. Bajaste tu destino a nivel de tu percepción y Dios dice, no, eleva tus sentimientos por arriba de tu destino. Por eso todos los días en voz alta, cuando te estás poniendo todo guapo para ir a trabajar, ahí en el espejo, declárate a ti mismo lo que Dios dice de ti y dite a ti mismo, soy una obra maestra. Cierra la puerta porque te van a decir que estás loco, pero te dices a ti mismo, soy una obra maestra. Y de esta manera, si lo haces todos los días, muy pronto vas a ver cómo se alinea la realidad de que eres una obra maestra a lo que tú piensas y sientes que eres una obra maestra. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera una obra maestra? Bueno, puedes ayudarte a ti mismo a creer que eres una obra maestra si empiezas a funcionar o a operar como obra maestra. Dios te creó con un propósito, pero no te creó para que ganes mucho dinero, ni para que te sientas realizado, ni para que te cases, ni para que tengas muchos hijos. Lo que sí hizo el Señor fue darte dones, te dio una personalidad, te dio fortalezas para que con estas virtudes de Dios puedas cumplir tu llamado, porque fuiste creado para buenas obras. Es lo que dice la Escritura. En otras palabras, estás aquí en la tierra para cumplir tu destino, que es personal y único, que Dios concibió para ti. Cuando tú rechazas el destino de Dios, estás rechazando a Dios que creó tu destino. Y algo que nos ayuda a llevar a la práctica es que nosotros podamos darnos cuenta que el Señor nos hizo obra maestra para que nosotros podamos de esa manera cumplir con nuestro destino. Y cuando lo hagas, vas a experimentar, tú mismo te vas a dar cuenta que para eso fuiste creado.
Pablo le escribe a la iglesia en Corinto para darles un mensaje que viene de parte de Dios y le dice: así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Dios está diciéndonos en este pasaje: todas las acciones del hombre deben tener como finalidad el glorificar, el darle gloria a Dios. ¿Y cómo se glorifica a Dios? La mejor manera y la forma más práctica de poder glorificar a Dios es cumplir el propósito de Dios en tu vida. Voy a poner aquí en la pantalla un pasaje que se le llama la oración sacerdotal de Jesús. Y vean las palabras de Jesús. Yo, se está diciendo al Padre Celestial, yo, Padre, te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. ¿Quién se la encargó a Jesús? El Padre. La nueva versión internacional dice: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Entonces, lo que hizo Jesús para glorificar a Dios fue cumplir la obra que el Padre le pidió que realizara. Y lo mismo aplica para ti, para mí. Doy gloria a Dios cuando cumplo con su propósito para mi vida. Y mucho me temo que algunos hoy están haciendo de su vida chilaquiles porque finalmente no han descubierto a los años que tienen el propósito de Dios para su vida y siguen haciendo, pues perdón que te lo diga de esta manera, lo que se te da la gana. Y de esa manera no glorificas a Dios. Por eso tú le das gloria a Dios cuando eliges vivir tu destino que fue intencionalmente escogido por Dios, cuando cumples con tu llamado y realizas la tarea que el Señor te encomendó. Y cuando haces eso, estás glorificando el nombre de Dios. Y las obras que Dios nos pide, Él ya las preparó para ti desde antes de nacer. Ni siquiera tenemos que preocuparnos por las cosas que vamos a hacer, porque Dios también ya las preparó. Hoy nos podemos deshacer de una enorme carga que muchos llevan a cuestas si entendemos que tú y yo no creamos nuestro propio destino. Piensa en esto. Ninguna escultura, al menos que yo conozca, o pintura u obra literaria se creó por sí mismo. ¿O tú conoces alguna? Dios ya determinó el destino de tu vida y de mi vida. Y mientras estemos vivos, nuestra tarea es hacer realidad el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, no tenemos que descubrir el hilo negro, ya se descubrió. Hay obras que Dios quiere que hagas, que ya las dio con anticipación. Y yo te quiero recordar lo que Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso. Pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Yo espero que te caiga el 20 de que donde tenemos que andar es en el camino que Dios ya preparó de antemano para nosotros. No tienes que descubrir el camino. Tampoco tienes que descubrir qué vas a hacer, porque Dios ya preparó esas cosas, esas obras para que tú camines. Mira, como pastores de Oasis, Dios nos dice lo que quiere hacer con nuestra congregación. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Pero primero Él nos muestra el final de la película. Y después nos lleva paso a paso del final hacia el principio. Y este es el orden para que cada persona haga lo que Dios quiere que esté haciendo. En el libro de Isaías, si tú empiezas a leer el libro de Isaías, te vas a dar cuenta que
empieza por el final y después empieza a revelar los pasos que tienes que dar para llevar a cabo la voluntad de Dios. Aquí hay una fracción del profeta Isaías. No olviden esto, tengan presente, recuérdenlo ustedes los culpables. Se está dirigiendo a un grupo de judíos idólatras que estaban bajo el pacto de Dios. Recuerden las cosas que hice en el pasado y agrega, pues solo yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Fíjense, todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Está tan claro como el agua. Otra versión, la Reina Valera, dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, todos los planes de Dios se van a cumplir cuando nosotros entendemos, comprendemos nuestro destino y decimos voy a caminar por lo que Dios quiere que yo haga. Y Dios trabaja entonces desde el final hasta el principio. A ver si esta ilustración ayuda aquí un poquito. Yo sé cómo se construye una casa y no soy arquitecto. Mi papá era ingeniero civil y yo lo vi construir casas y edificios. Los trabajadores no pegan ladrillos y ya que los pegan de pronto, ¡pum!, sale una casa. ¿Verdad que no es así? ¿Así es o no es así es? No, no es. Primero hay un arquitecto que proyecta la casa. Después hace los cálculos y los planos de todo lo que se necesita para construir la casa. Después los trabajadores primero ven y estudian los planos terminados, compran los materiales y después se ponen a chambear. ¿Para qué? Para que su trabajo compare con el diseño original, con los planos, con la proyección del arquitecto. Dios es el arquitecto por excelencia. Y los planos de tu casa, de tu vida ya están hechos. No tienes que descubrir nada nuevo. Nomás tienes que ir primero a los planos, primero a lo que Dios diseñó, concibió para ti. Después camina de atrás para adelante y cuando hagas los cálculos y trabajes, lo que va a resultar como producto de tu trabajo es esa maravillosa casa, ese palacio que Dios tiene pensado para ti. Dios dice, desde el principio anuncio lo que está por venir. En otras palabras, el Señor ya terminó los planos divinos de lo que tú vas a hacer y realizar en esta vida de manera concreta y específica. Son hechos a la medida. ¿Cuántos aquí viven en un condominio? Levanten sin pena. ¿Verdad que tu departamento y el del vecino son igualitos? Y el de abajo y el de arriba y el de frente. Pues la buena noticia es que tú no tienes par. No eres el non de un par. Eres único. Tus planos son únicos. Dios te concibió. Dios concibió tu destino. Estableció tus metas. Determinó sus deseos en ti. Dios ya soñó su sueño para ti. O sea que no tienes que andar soñando. Dios ya soñó y ahora simplemente está regresando a través del tiempo para darte la habilidad de cooperar, de caminar en lo que el Señor trazó de antemano para tu vida. Esto debe traer tranquilidad. Así es Dios, así lo leemos en la Escritura. Primero da el resultado final a la persona. Y a esto la Biblia también le llama visión. Los planos, ¿para qué? Para que los veas. Y después el Señor habilita a la persona para que concrete
y realice los planos, la visión de Dios. Pero muchos de nosotros no tenemos esa percepción. Y entonces trabajamos como si nuestra vida fuera una jungla. Y tenemos un machete, y es una jungla que está cerrada. Y vas, y le damos por aquí, por acá. Y no alcanzamos a ver ni dónde pisamos. Y luego si le preguntas, ¿a dónde vas? Pues no sé, pero yo tengo que pegarle aquí, abrir mi camino. Y ahí vas por la vida y unos se están poniendo tan feos. Bueno, algunos ya eran, pero otros se están poniendo de tanto esfuerzo para encontrar un camino que ya está hecho. Para llegar a un lugar que Dios ya concibió para ti. Y por eso la gente se muere, o al menos se muere antes de tiempo. 3 ejemplos te doy de la Escritura. Dios le dijo a Moisés: descenderé para liberar a mi pueblo de los egipcios. Quiere decir que el Señor vio a los suyos liberados. Eso lo vio Dios. Pero Moisés tuvo que dar los pasos necesarios para realizar ese propósito de Dios. Y Dios lo mandó a hablar con Faraón, que hablara con los dirigentes del pueblo de Israel. Y después Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y se los llevó por el desierto de Canaán. Pero la visión vino de Dios. Dios le dijo a Moisés: yo ya vi a mi pueblo liberado. Otro ejemplo es el Señor le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación. Quiere decir que cuando Dios vio a Abraham, vio incontables multitudes de su pueblo. Pero Abraham tenía que trabajar con Sarita. Tenían que echarle ganitas porque ya estaban viejitos. Ella estéril, él no tenía la píldora azul. ¿Cómo se iba a hacer multitud de 2 viejitos? No más dale acá a la rilla que piense, ¿cómo? Pues echándole ganitas. Pero Dios no tiene problema con eso. ¿Por qué? Porque Dios vio el resultado final. Dice la Escritura: Israel será tan extenso en número como las estrellas del cielo. Eran 2 viejitos. No, pero Dios veía otra cosa. Déjame darte un tercer ejemplo. Dios puso en el corazón de Nehemías lo que el Señor se proponía hacer en Jerusalén. Y Dios vio los muros reconstruidos. Pero Nehemías tuvo que pedir los materiales y permiso al rey de Persia para ausentarse y después para hacer lo que Dios le había ordenado. Y en 52 días reconstruyó los muros que Dios vio antes de que hubiera un solo albañil pegándole a los ladrillos. Por eso Dios diseñó, finalizó sus propósitos para ti y para mí. Y el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 1:3. Sus bendiciones están en Cristo. No que te hable de usted. Sus bendiciones de Dios están en Cristo. Tu destino ya existe. Y la victoria el Señor ya la vio. Y ya te la dio. Si tú no te sientes una persona con un destino, se debe a que jamás has operado como obra maestra. Y cuando piensas en ti mismo, siempre piensas. Por eso, tu vida se transformará cuando comprendas que en Cristo eres una creación intencional, diseñada para cumplir obras buenas y específicas para ti que Dios preparó de antemano. Tus obras son distintas de mis obras. Tu destino es distinto de mi destino. Y si nosotros entendemos esta verdad, entonces nuestras preguntas van a cambiar y vamos a dejar de querer explicarnos todas las cosas. ¿Y por qué me corrieron del trabajo? ¿Cómo que por qué?
¿Se le chispó a Dios? ¿Por qué me abandonó mi esposo? Entonces le reclamamos al Señor. Ve el destino que Dios tiene para ti, para tu vida. Ve los planos que Dios ya trazó para ti. Si tú entiendes esta verdad, tu vida va a cambiar. La única pregunta que debes responder sin ambigüedad y con toda precisión es: ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Y el día que tú te enfoques solamente en su plan, vas a caminar en lo que Dios preparó para ti. Qué penoso sería que llegue el último de tus días y tú, como en la jungla, sigues dándole hasta el último momento, ¿no? Y el Señor te va a recibir en el cielo porque crees en Cristo. Y cuando te diga, ¿por qué traes las manos empolladas? Señor, es que yo trabajé tanto. ¿Y por qué? Si yo tenía para ti una avenida. Imagínense un periférico de 15 carriles de ida y 15 de regreso. Y nosotros vamos por una veredita toda chueca, toda fea. Cuando Dios tiene el trazo correcto, Dios tiene el plano de tu destino. Y lo que ahora el Señor nos pide es caminar en Él. Claro, tenemos que caminar con fe. Mientras se va concretando y se va construyendo ese destino con tu colaboración. Pero solamente sigue la dirección de Dios, camina por fe como lo hizo Abraham, Moisés, Nehemías, y tú vas a haber realizado ese destino. Muchos cristianos tratan de vivir los destinos de otros en vez de vivir el suyo. Y por esta razón viven frustrados e insatisfechos porque están persiguiendo los destinos para los cuales no fueron diseñados. Personas así ven el destino de otra persona y les gusta tanto que quisieran hacer lo suyo. Pero nosotros debemos guardar en nuestro corazón que Dios no te equipó para cumplir el destino de otra persona. El Señor tiene reservado tu destino único, y si lo quieres experimentar y con ello la satisfacción de la vida, tienes que cumplir tu propio destino. Personal, único, escogido por Dios. ¿Y cuál es tu destino? A ti no te corresponde elegir tu destino. Lo que debes hacer es descubrir, hacer realidad ese destino que Dios trazó para tu vida. Mira, debes estar enojada. De verdad, yo también. Por años nos han dicho puras mentiras en el mundo. Y nos dijeron: tú elige la esposa o el esposo. Lo que debes hacer es esperar a que Dios te traiga al esposo o a la esposa. Cuando yo me casé hace 52 años, yo no sabía que iba a ser pastor. ¿Cómo busco la esposa de un pastor si yo no sé qué voy a ser pastor? Dios me dijo casi de manera audible: Susi es la persona con la cual vas a pasar el resto de tus días. Y no lo necesito decirme 2 veces. De las pocas buenas decisiones de mi vida, esperar a que Dios te traiga al esposo que tú necesitas, a la esposa que tú necesitas. Es que la quiero güera, de ojo azul, trilingüe. No, compadre. También nos han dicho mentiras donde dices: tú eliges la carrera que debes estudiar. Lo que debes hacer es descubrir el propósito de Dios para tu vida y luego escoges la carrera. Es al revés. Claro, ahí metí las patas, pero hasta el pescuezo. ¿Por qué? Porque no era bueno para esto y para otro y para lo otro, para el otro. Y nada más quedaba, creo que leyes.
Dije, pues sería abogado. Y una noche estudiando para etimologías griegas y latinas, porque era la materia para aquella disciplina, estaba con un amigo muy sabio. Me dice, ¿por qué estamos estudiando esto? Le digo, no sé. Me dice, me hablaron de una carrera que tiene que ver con publicidad y con televisión. Sí, yo quiero eso. Eso fue todo lo que supe. Y ahí me fui a clavar. Me chuté los 5 años, me la pasé sensacional. Pregúntenme si eso era lo que Dios quería para mí. No. Claro, Dios no desperdicia nada. Pero no era lo que Dios quería para mí, porque yo iba a ser pastor. ¿Qué carrera debía haber escogido? Pues un seminario, aunque sea Cristo para las Naciones o alguno así, chafín. Y la otra que todos hemos creído, tú eres el arquitecto de tu propio destino. ¿Cuál arquitecto? ¿Cuál destino? Lo que tenemos que hacer es descubrir la visión de Dios para tu vida. Yo sé que muchos papás ahorita tienen hijos que están en esa edad que si van a escoger carrera o no van a escoger y se tornen los dedos porque quién va a pagar y la escuela y la colegiatura y a dónde lo mando y la UNAM está saturada y pregunto, ¿es correcto que los padres animen a sus hijos a estudiar y a trabajar en lo que ellos son buenos, en lo que a ellos les gusta? Dígame si eso es correcto. No es correcto. No tiene sustento bíblico. Y te lo puedo demostrar. Un refrigerador por sí mismo no decide enfriar. El fabricante tomó la decisión por el refrigerador. Y si un refrigerador intenta calentar porque es bueno para calentar o porque le gustaría ser estufa, para eso soy bueno, pastor. Pregúntale al fabricante. Él te diseñó, Él trazó esa visión, ese destino para ti. El refrigerador estaría tratando de operar en algo para lo cual no fue diseñado ni destinado. Y muchos descubren esto ya que terminaron la carrera, ya que se metieron a trabajar, ya que les fue de la patada. Y ahora esto no es lo que yo quería. Compadre y comadre, Dios tiene un propósito para ti. Es un destino divinamente ordenado para tu vida. Y en el propósito de Dios para tu vida se encuentra tu pasión, tu personalidad, tus habilidades, tus sueños, tus heridas, incluso tus fracasos. Dios lo mete a la licuadora y hace una cosa estupenda que le llamamos una obra de arte, una obra maestra. Y Dios ya concibió un propósito para ti, para tu vida. Además te equipó para que realices un llamado y para que su reino se extienda hasta los confines de la tierra. Y al hacer el destino, al trabajar en lo que Dios te puso a hacer, tú le vas a tributar gloria al Señor. Nunca olvides que tu razón de ser no gira alrededor de ti. La realidad es que se centra en Dios y en la agenda del reino. Y hay otra cosa más. Tu destino puede estar más cerca de lo que tú siquiera te puedes imaginar. Pablo le escribe a la iglesia en Filipo y le dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para hacer lo que a Él, a Dios, le agrada. A ver, te lo voy a poner otra vez, a ver si me entiendes. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está obrando en ti. Te está dando el deseo, ese es el querer, como la dirección, el que hacer para que vivas tu destino. Entonces, ese destino tú ya lo tienes, no tienes que salirlo a buscar. Y cuanto más te acerques tú a Dios y seas capaz de discernir su voz y su dirección en tu vida, vas a estar más cerca de tu destino.
¿No sabes para dónde ir? No te muevas. Busca a Dios. Acércate a Jesús, que es el camino para ir al Padre. Y de esa relación estrecha e íntima, y como Dios es generoso, te va a revelar, dice la Biblia, cosas que tú jamás has visto, ni siquiera te has imaginado. Dice Tony Evans, nada es más emocionante que ver a una persona que de verdad entra y posee, vive y experimenta su destino. ¿Por qué lo dirá este pastor y autor cristiano? Porque es evidente cuando la persona está haciendo lo que a Dios le agrada. Déjame hablarte de este personaje, Pedro. Dios llamó a Pedro cuando era un pescador impulsivo y lo transformó en una columna del Evangelio. El nombre hebreo de Pedro es Simón o Shimón, que significa el que escucha. Era hijo de Jonás o Juan y hermano de Andrés. Su ocupación era la pesca. En tiempos bíblicos y en la región de Galilea era un oficio común, aunque era extremadamente demandante. De acuerdo con los estándares religiosos de su tiempo, Pedro no era una persona educada. Más bien era un hombre sin preparación. Si Pedro era una obra maestra, solamente Dios lo sabía. Para ser sinceros, el Señor contaba con muy poquita materia prima para trabajar. ¿Qué era la materia prima? Era judío, galileo, pescador de oficio. Algunos han dicho que a lo mejor era dueño de su barca y unas cuantas redes. De carácter fuerte, impulsivo, siempre hablaba de más. No contaba con instrucción formal ni influencia social. Conoce a Jesús, Jesús le cambia de nombre y le pone Cefas, que en arameo significa piedra, y en griego traduce a Petros, que quiere decir una piedra pequeña. Y Jesús, el artista, le dio un nombre nuevo a su obra maestra, porque es lo mismo que Dios hace con todas sus obras maestras, como tú y como yo. Dice Apocalipsis: a todos los que salgan vencedores, o sea, todos los creyentes genuinos en Cristo, que persisten en la fe y la santidad, le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Con la novedad, compadre y comadre, tu acta de nacimiento está chueca. Tienes un nombre nuevo. Y en una ocasión, sin saber que el Espíritu Santo estaba hablando a través de Pedro, él dijo lo siguiente. Simón le contesta a Jesús: tú eres el Hijo de Dios viviente. Y la respuesta de Jesús fue: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Con una aclaración importantísima, ese versículo 18, donde dice la roca, no se está refiriendo a Pedro, se está refiriendo a la declaración de Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y sobre esa roca de fundamento, sobre ese pensamiento central, porque después Pablo le dice a los corintios: la iglesia se construye sobre Cristo, revelado a los hombres por el Padre Celestial. Pedro fue uno de los primeros discípulos. Jesús, el artista, lo esculpió hasta convertirlo en uno de los 12 apóstoles. Después fue incluido por Jesús en el círculo más íntimo junto con Jacobo y Juan. Eran 3, sus chococuates. Sabemos que la obra de Dios no estaba terminada, porque Pedro prometió fidelidad a Jesús, y tú recordarás que a pocas horas después de que el Señor fue crucificado, Pedro lo negó 3 veces. Y fue necesario que el maestro artista cincelara un poco más el mármol
Por eso, después de resucitado Jesús, personalmente fue con Pedro y lo restauró y lo promovió. Después de la ascensión de Jesús, terminó ese trabajo de esculpir el mármol y ahora el artista divino empezó a pulir a Pedro. Asumió un papel clave entre los discípulos. En Pentecostés, Pedro predica y 3,000 personas a la vez creyeron en Cristo. Eso no venía de Pedro, eso venía de la llenura del Espíritu Santo. Realizó milagros notables, fue perseguido y arrestado, pero nunca dejó de predicar. Por eso Pedro es un cuadro de ti y de mí, una persona con debilidades, con errores, con temores, pero cuando Cristo lo llamó y le dijo: sígueme, Él lo transformó de una manera profunda, completa, y de ahí lo hizo el Pedro que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, con martillo y buril. Jesús lo esculpió en una columna de la iglesia, dice Pablo a los Gálatas, y un testigo poderoso de la resurrección del artista que lo trabajó hasta convertirlo en obra maestra. El mérito de lo que Pedro hizo es de Jesús y del Espíritu Santo, y todo esto empezó antes que Pedro naciera. Dios vio en Pedro que no era nadie ni nada como tú y como yo, pero Dios, por su infinita misericordia y gracia, concibió un destino para Pedro. Porque para Dios, desde la eternidad, Pedro estaba llamado para ser pescador de hombres. Entonces, ¿qué hacía Pedro con los pescados? Por lo mismo que a lo mejor tú estás haciendo en tu chamba, o con tus estudios, o no haces nada. Cuando Dios tiene una misión para ti, ¿qué fue la virtud de Pedro? Que él abrazó, que él trabajó en el propósito que Dios concibió para él. Y yo te quiero decir que en esta casa espiritual el día de hoy hay varios Pedros. Lo que no sé es quiénes son ni cómo van a responder, pero si en esta hora el Señor te está llamando, yo te quiero invitar a que respondas sin dudar. Si tú no conoces tu destino, entonces nunca lo vas a realizar. Y lo que Dios quiere es que te dejes ya de resistir. Quiere que dejes de lado todas tus decisiones y todos tus proyectos personales que tú trazaste para ti. Porque es hora de abandonar tus planes y empezar los planes de Dios. A esto nos convocó el Señor el día de hoy. Dios quiere que experimentes su paz, que experimentes su poder, que veas cómo Dios es capaz de hacer de la nada una obra maestra, donde tu vida ahora empiece a tener sentido, dirección. Yo voy para acá. Y toda mi vida yo he estado jalando agua para mi molino y no para el molino de Dios. Si Dios te ha hablado esta mañana, si Dios te está diciendo: yo te puedo dar lo que tú estás necesitando, te puedo dar destino, tú se lo tienes que decir. Dice la Escritura que un día Jesús venía por la playa y vio a Pedro, y ¿sabes qué le dijo? Sígueme. Y dice la Escritura que dejó todo, hasta la señora. No digas que vayas a dejar a la señora, va contigo. Pero inmediatamente siguió a Jesús. ¿Qué dejó atrás? Todo. Su destino, su barquito, sus redes, sus pescados, el olor de la sal, la arena de la playa.
pero ahora tenía un destino: pescar hombres para que más personas conocieran a Cristo. ¿Quieres conocer el diseño de Dios para tu vida? Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. No la bajes. Déjame advertirte algo: Dios te va a tomar en serio, Si tú dices que quieres tu destino, Dios te lo va a mostrar. Lo más probable es que vas a tener que dejar cosas que tú crees, que tú piensas que estás haciendo y crees que las estás haciendo bien. Pero si tú le dices: Señor, muéstrame tu destino, Dios te lo va a mostrar. Padre Santo, en esta hora venimos delante de tu presencia con toda humildad. ¿Cuántas mentiras hemos creído? ¿Cuántas veces nos hemos levantado para hacer lo mismo, creyendo que son mis planes, mis objetivos, mis proyectos de vida, mi carrera? Y no tenía yo en cuenta que se trataba de el destino que tú concebiste para mí. Padre, así como lo hiciste con Pedro y con tantos otros en la Escritura, todos los que tenemos la mano aquí levantada, Señor, te estamos suplicando que muestres tu generosidad y tomar una vez más y nos muestres lo que tú quieres que nosotros seamos. Muéstranos el destino que tú concebiste para cada uno de nosotros y te vamos a seguir. Estamos dispuestos a ser esculpidos como Pedro, a ser tallados, a ser cincelados hasta que se forme la imagen del varón perfecto. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, que no solamente nos da salvación y vida eterna, sino también una vida digna aquí en la tierra. Te bendecimos, Señor, esta hora, en el nombre de Cristo Jesús.